Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 1 de noviembre para compartir la palabra del Señor. Y creo que todos nosotros alguna vez hemos participado como invitados de una boda. Y dependiendo cuál sea la relación o el lazo familiar que nos una con los contrayentes, de la misma manera será nuestra participación y la manera como nos aseguraremos de que en ese día no solo estemos a tiempo, sino que estemos vestidos de acuerdo a la ocasión y todos aquellos detalles. En mi caso particular, normalmente cuando me invitan a una boda es porque soy el ministro que oficiará la ceremonia y para ese día debo vestirme adecuadamente, debo ser puntual y tener el sermón y todos los documentos que se requieren listos para que cuando los novios lleguen podamos empezar la ceremonia sin ningún contratiempo. Por mi parte, debo asegurarme que todo lo que esté a mi alcance salga lo mejor posible para que esa ceremonia sea bien bonita. Y nosotros, hoy por ejemplo, se acostumbra enviar las invitaciones con suficiente tiempo para que los invitados se preparen y confirmen su asistencia o informen a los novios que no podrán asistir. De acuerdo con esa información, se harán los arreglos especiales, lo que tiene que ver con la comida, por ejemplo, con el lugar, y cada pareja quiere y espera que su boda sea especial e inolvidable. Por eso se esfuerzan todo el tiempo en invertir recursos. Las bodas o la planeación de las bodas trae mucho estrés, muchas lágrimas y en ocasiones incluso la preparación amenaza con terminar con la boda antes de que sea siquiera realizada. Yo como siempre le digo a los novios, mire, no importa cuánto usted haya planeado, no importa cuánto se haya organizado, siempre van a surgir imprevistos de último minuto. Así que relájese y disfrute esta celebración y olvídese del resto. Porque algunos de los inconvenientes que a lo largo del tiempo yo he encontrado en una boda son, por ejemplo, que hay invitados que a última hora cancelarán y no asistirán porque les surgieron otras circunstancias que para ellos son más importantes que asistir a una boda. También estarán aquellos que a pesar de no haber sido invitados formalmente, porque al principio la lista no daba, debido a que algunos cancelaron, como un gesto de amabilidad o bien de los padres o de los novios, serán invitados a venir a último momento. Y también en mi experiencia he encontrado allí a quienes sin invitación intentarán asistir y sobre todo porque querrán allí la comida gratis y todo lo que la diversión que una boda representa. Y nosotros los colombianos a ese tipo de personas les decimos los colados. Y en realidad, como decimos nosotros en Colombia, una fiesta sin colados no es fiesta. A este colado, ¿cómo lo descubrimos? Lo descubrimos fácilmente porque muchas veces no está vestido de acuerdo a la celebración. Así que en un matrimonio se mezclan todos estos factores y se verán como problemas que intentan arruinar la celebración tan especial. Pero que después con el tiempo, cuando los novios se sientan a ver el video, será solo para risas, será la ocasión de reírse y de disfrutar realmente. Así que yo pienso que todos estos detalles son los que en realidad hacen que cada boda sea única. Las bodas siempre han sido una celebración en que la alegría y el gozo deben estar presentes. Y en el tiempo de Jesús las bodas no eran la excepción. Por eso es que Jesús utiliza una parábola con el tema de una boda para revelar una verdad trascendental del reino de los cielos.
Y es importante que desde el principio establezcamos estos personajes a quienes representan. Y el rey de esta parábola representa a Dios, quien ha invitado a Israel a participar de una fiesta. Los primeros criados que vamos a ver en la parábola representan a los profetas que a lo largo de los siglos Dios envió para invitar al pueblo de Israel a regresarse a Dios, a arrepentirse. Y los últimos criados que aparecen en esta historia estarán representando a Juan el Bautista y a Jesús, a quienes los líderes, Juan el Bautista y Jesús vinieron con el mismo mensaje de los profetas: arrepentirse, el reino de los cielos ha llegado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en fin. Los religiosos y los líderes políticos del tiempo de Jesús los persiguieron, a los profetas y a estos dos últimos criados que están representados en esta parábola. Y finalmente los asesinaron. Y todo esto, aquella gran celebración que Dios había planeado para Israel, se convirtió en una gran tragedia. Ante el rechazo a la invitación de participar de la fiesta y el banquete, el rey no tuvo otra opción que invitar a otras personas. Y éstas vinieron a disfrutar lo que había sido planeado para otros en principio. Esta historia tiene muchos detalles extraordinarios que tienen mucho que ver con nosotros hoy. La invitación que Dios le está haciendo a usted y a mí para que participemos de esta gran celebración. Ojalá al final del sermón usted pueda identificar a cuál grupo de invitados usted pertenece. Y si no es el grupo correcto, ojalá pueda cambiar. Así que lo invito a que abra su Biblia en esta mañana en el Evangelio de Mateo. El capítulo es el 22 y vamos a estar viendo los pasajes, los versos desde el 2 hasta el 14. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana a través de esta historia en la que resaltan tres tipos o tres grupos de invitados. El primero de ellos son los invitados que no quisieron asistir. El segundo grupo será los que no estaban invitados, pero asistieron. Y tercero, el invitado que no se vistió adecuadamente. El que llamaríamos nosotros los colombianos el colado. Así que vamos a ir al texto y vamos a usar en esta mañana la Reina Valera del 60. Dice: el reino de los cielos es semejante, recuerdan ya, aquí no hay que hacer más explicaciones, esa es lo que Jesús quiere comparar, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Así que el primer punto del que vamos a hablar en esta mañana con esta parábola es el grupo de los invitados que no quisieron asistir. Jesús hace referencia a una fiesta de bodas del hijo de un rey para ilustrar la manera como Dios, el rey, había preparado una fiesta para que su pueblo escogido, el pueblo de Israel, celebrara que Dios los estaba incluyendo en el reino de los cielos. Y según la costumbre de aquella época, la invitación al banquete de celebración en el tiempo de Jesús se mandaba con anticipación por lo menos de un año. Así se planeaban las bodas en el tiempo de Jesús, con un año. Así que aquellos invitados, este primer grupo de invitados, sabían con suficiente tiempo cuándo se llevaría a cabo la celebración. En cada detalle de esta parábola Jesús va entretejiendo
la historia de la relación de Dios con su pueblo, con Israel. Por siglos y siglos Dios había enviado a los profetas a que le llevaran un mensaje de arrepentimiento a toda la nación de Israel y se prepararan para cuando el Mesías prometido viniera a restablecer la relación rota por causa del pecado. En este caso, los invitados, Israel, no quisieron venir. Se negaron a escuchar a los profetas de Dios. Aquel rey, con mucha paciencia, decidió enviar a otros criados con una nueva invitación, recordándoles que él ya había preparado todo, que los animales estaban ya listos, los que habían sido engordados ya estaban listos, preparados, y que todos los demás manjares estaban allí, que el banquete, en otras palabras, estaba listo. Pero estos invitados estaban demasiado ocupados en sus asuntos. ¿En qué asuntos? En la labranza y en los negocios, dice Jesús aquí. Ocupados en las cosas materiales, en los negocios de este mundo. ¿Eran correctos los negocios? Sí. Ilegales también. Pero estos negocios no podían ser la prioridad para el pueblo de Israel. Juan y Jesús, Juan el Bautista y Jesús, representaron en esencia la última oportunidad de entrar a la boda que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Rechazó de manera violenta esta última invitación que el Señor les estaba haciendo a través de Juan y de Jesús. Por eso encontramos en el relato de los evangelios cómo tanto Juan como Jesús murieron de forma violenta. Juan lo decapitaron, a Jesús sabemos cómo murió. ¿Quiénes ordenaron esa muerte? Esa muerte fue ordenada por los líderes religiosos de Israel, porque el mensaje que Juan y el mensaje que Jesús traían era un mensaje que les incomodaba y realmente era una invitación a que participaran de las bodas del Cordero. Así que desde el momento en que el hombre pecó, Dios decidió rescatarlo de su condición caída. Dios no se quedó cruzado de brazos y dijo, bueno, esperemos a ver qué hace. No, Dios decidió. Pero para ello sería necesario que alguien pagara el precio de la ofensa causado por el pecado. El Señor promete desde Génesis, óigame bien hermano, desde Génesis capítulo 3, el verso 16, que enviaría un Salvador, que aplastaría a Satanás y acabaría con el pecado. Ahora sabemos que el cumplimiento de esa promesa era Jesús. Sin embargo, tanto el pueblo de Israel como toda la humanidad hemos sido desobedientes y hemos desatendido el llamado que el Señor ha estado haciendo a través de sus profetas y luego a través de Juan el Bautista y luego a través de Jesús a lo largo de la historia. Y en el caso particular de Jesús, hace referencia en esta parábola, el argumento es que hay dos circunstancias particulares por las cuales Israel ha rehusado la invitación de Dios. ¿Cuáles son esas dos circunstancias por las cuales Israel se ha negado a aceptar la invitación de Jesús? La primera es que Israel desarrolló una visión materialista del mundo. Por eso Jesús lo pone allí. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Pero no podemos solamente señalar a Israel de una actitud como esa. Nosotros también. Nosotros le hemos dado prioridad a los asuntos materiales antes que a los asuntos espirituales. Dios no desconoce, mi hermano y mi amigo, que nosotros tenemos que atender nuestras necesidades físicas y que tenemos responsabilidades financieras. Dios no desconoce eso, ni nos prohíbe que trabajemos, ni mucho menos. Pero el asunto es que tanto Israel como nosotros hemos invertido el orden establecido por el Señor. Para el Señor, primero es lo espiritual y luego lo material.
según Jesús en el Sermón del Monte. Ese es el orden establecido, y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás, es decir, lo material, nos será añadido. Pero nosotros los seres humanos, al igual que Israel, hemos invertido ese orden. Estamos buscando primero lo material para después, si es que nos queda tiempo, buscar lo espiritual. El asunto es que cuando ese orden es errado, traerá consecuencias. Entonces, esa es la primera característica o la primera circunstancia por la que Israel rechazó el mensaje de Dios, la invitación. El segundo es que tenían rebeldía en su corazón y fueron violentos, respondieron con violencia a la invitación. Israel tiene una historia terrible, mi hermano. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Israel persiguió y asesinó a los profetas de Dios de diferentes maneras. Y ante el llamado al arrepentimiento y el cambio hecho por los profetas e incluso por Juan y Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Israel? En especial de su clase religiosa y los líderes políticos de Israel. ¿Cuál ha sido la respuesta? Una respuesta violenta. Acallar esa voz a como dé lugar, porque es incómoda. Nosotros no hemos asesinado físicamente a ninguno de los profetas, y espero que no. No. Pero cuando nosotros desatendemos y despreciamos la palabra de Dios, en cierta manera somos culpables del delito de acallar la voz que clama en el desierto porque nos volvamos a Dios. De ignorar el mensaje que nos llama al arrepentimiento. Y en el caso de Jesús, mi hermano, y quiero ser bien clarito con esto, mi hermano, lo más claro posible. En el caso particular de Jesús, fue mi pecado y el suyo los que llevaron a Cristo a la cruz. No es solo el de los judíos, es el de todos nosotros los hombres. Todos, tanto usted como yo, somos culpables. Al igual que los invitados de esta historia, de asesinar a los criados del rey. Dios insistentemente ha estado llamando al pueblo de Israel y a toda la humanidad a entrar en comunión con Él y celebrar que esa comunión rota por el pecado sea restaurada por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz. En este banquete, mi hermano, hay lugar para todos los invitados. Hay lugar. Hay comida suficiente porque el rey ha preparado suficiente para todos nosotros. Hay espacio, hay todo. Desafortunadamente, estos primeros invitados se han negado a venir. Así que, desafortunadamente, el rey de esta historia no tuvo otra alternativa que para reemplazar a este grupo que no quiso venir, invitar a otros que no estaban en la lista de invitados. Oiga bien lo que dice la historia, verso 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ¿cuál es el segundo grupo que aparece en esta parábola? Los que no estaban invitados, pero asistieron. Como ya les mencioné, Jesús está usando esta parábola para relatar la historia de desprecio y rechazo que Israel había tenido para con el rey, para con Dios. El Señor pacientemente ha insistido, había preparado todo y los había esperado. Pero su pueblo se rehusó a escuchar. Dijeron no. Y los siervos que el rey envió, ellos se atrevieron a asesinarlos, en especial a estos últimos dos siervos.
uno no deja de preguntarse o deberíamos preguntarnos qué más podría haber hecho este rey. ¿Qué otra alternativa le quedaba? Aquellos invitados no le dejaron otra alternativa al rey que enviar sus ejércitos y destruir aquellos. La mayoría de teólogos, mi hermano, están de acuerdo que este verso en particular de la parábola fue un verso profético que se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y de paso aniquiló a 1,5 millones de judíos. Jesús continúa diciendo entonces con esta parábola que aquellos invitados no eran dignos. ¿Por qué? Porque rechazaron la invitación del rey y entonces el rey tuvo que ordenar a sus criados que fueran e invitaran a otros cuantos hallaran por los caminos, porque la celebración se tenía que llevar a cabo y el lugar se tenía que llenar y la comida se tenía que consumir. Así que al interpretar nosotros las parábolas de Jesús debemos ser cuidadosos de no tratar de explicar cada detalle de ellas porque nos podría conducir por el camino de la alegorización y terminar con errores doctrinales serios. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Esto es un breve paréntesis, si me permite. Porque pasajes como este han creado controversias teológicas acerca de si la iglesia sustituyó a Israel. Que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera aceptado? Muchas de estas preguntas caen en la especulación simplemente. Y ni los teólogos, ni nosotros en esta mañana nos vamos a poner de acuerdo sobre estos puntos. Así que en realidad lo que nosotros tenemos que mirar es un panorama más amplio y más práctico para nuestras vidas. ¿Cómo aplica? Así que en este caso, el mensaje que Jesús está dando es, ante todo, un señalamiento al rechazo por parte de unos invitados que el rey había decidido convidar. Y como ellos lo rechazaron, entonces ahora el rey decide convidar a otros. Era su potestad y su decisión. A eso se le llama en la Biblia, se le conoce como soberanía. Si estos no quieren venir, voy a traer a estos. Y eso lo decide Dios. Dios ha invitado a toda la humanidad, mi hermano, a toda la humanidad a ponerse en paz con Él por medio de Jesucristo, para que podamos ser salvos. Nosotros debemos participar o podemos participar de ese banquete y esa celebración solo si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y a lo largo de la historia, por los últimos 2000 años, hemos podido ver cómo aquellos que inicialmente no estábamos en la lista, utilizando la ilustración de la parábola, yo no estaba en la lista de invitados. No pertenecíamos a ese primer grupo. Pero sin embargo, por amor y misericordia, en vista de que el primer grupo rechazó, nosotros fuimos incluidos. Fuimos recogidos en los caminos de la vida y llevados a participar de esa celebración, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y en esta mañana, mi hermano y mi amigo, especialmente mi amigo que me escucha, quiero aprovechar para extenderle una vez más la invitación que Jesús le hace, para que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador, para que pueda de esa manera entrar en el reino de los cielos. Acepte la invitación que Cristo hoy le hace, mi hermano. No desperdicie su vida por los caminos y los placeres de la vida. No deje que las ocupaciones, las labores, los deseos, los anhelos de esta vida le impidan participar de esta celebración. En el momento en que menos esperamos, se cerrará esa puerta. Se cerrará la puerta del salón de bodas donde se está llevando a cabo esa celebración y ya no habrá más entrada.
debemos aprovechar que aún la puerta está abierta y el rey está esperando con los brazos abiertos a que usted entre por esa puerta. Cambie de grupo, mi hermano. No siga rechazando con argumentos filosóficos o religiosos la invitación que Dios te está haciendo. Recuerda que si el rey te ha invitado, podrás venir y participar de esta celebración. Pero no olvides que hay una sola manera de entrar según el rey. Veamos. El verso 11 en adelante dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, el colado, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle pues de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este tercer hombre, este tercer invitado, representa a aquel que intentó colarse y que no se vistió adecuadamente. Jesús continúa con su relato y añade un detalle muy importante que complementa ya lo que hemos visto, el tema que viene enseñando acerca de la invitación al banquete y la celebración que se llevaría a cabo y que un grupo rechazó y que otro que no estaba invitado participó. Los nuevos invitados llenaron el recinto y a pesar de haber sido recogidos de los caminos, era importantísimo que se vistieran adecuadamente para asistir a aquella fiesta. Recuerde que la parábola dice Jesús que era la boda del hijo del rey. Aunque es una parábola, no tratemos de jalarla demasiado, pero si nosotros en una boda regular nos vestimos lo mejor que podemos, él es el énfasis que Jesús quiere hacer. Hay que vestirse adecuadamente. Y por un momento parece que es un detalle que no, es un detalle muy superfluo por el que Jesús nos hace notar que el rey se estuviera fijando en cómo estaba la gente vestida si al fin y al cabo los había mandado recoger de los caminos. Pero, sin embargo, de alguna manera que la parábola no nos dice y Jesús no entra en ese detalle, estos invitados no podían olvidarse que era una boda real y tenían que vestirse de acuerdo a esa ocasión. Así que no se podía asistir a aquella boda vestido de ropa común o con la ropa de trabajo o ropa sucia. Tenía que ser una ropa que estuviera a la medida de la ocasión, especialmente a los que habían sido traídos. No invitados, recuerde que estos los trajeron, no estaban en la lista. Así que de alguna manera estos se vistieron adecuadamente. Pero uno de ellos no lo hizo. Y obviamente fue fácil que el rey lo notara, porque en medio de toda aquella gente elegante había uno que no estaba, el que se coló. Y aquel individuo, por no estar vestido adecuadamente, fue echado fuera de aquella fiesta. Amarraron y lo echaron y cerraron la puerta y lo dejaron en la oscuridad por querer colarse en la fiesta a la que no estaba preparado. Tarde o temprano, eso le pasa a todos los que se cuelan. El anfitrión los descubre y los echa de la fiesta. ¿Cuál es el mensaje final que Jesús nos quiere dar con este detalle en esta parábola? Que si bien es cierto que Dios ha invitado a todos los hombres a venir a su presencia y participar de la celebración que ha sido preparada y que los que hemos sido perdonados estamos invitados, nadie podrá presentarse delante de Dios vestido como quiere, es decir, confiando en su propia justicia. Palabras más, palabras menos, nadie puede lograr la salvación por sus propios méritos, ni tampoco podrá entrar a la boda, ¿cierto? Porque esta boda, recuerde que es la representación del reino de los cielos. Esa expresión de que yo vivo mi vida como se me antoja y creo lo que me parece, al fin y al cabo de todos modos entraré,
No, mi hermano, no funciona en el reino de los cielos. Desde la antigüedad, y creo que algunos de ustedes han de estar familiarizados con esta expresión, se acuñó un proverbio que decía que todos los caminos conducen a Roma. Y era en verdad, en la época de los romanos, del Imperio Romano, todas las carreteras que ellos construyeron de una manera u otra terminaban en Roma, se interconectaban y terminaban en Roma, de alguna manera. Pero con el tiempo, ese dicho se fue usando para decir que de todas maneras, no importa en quién o qué usted crea, con tal de que usted sea sincero, con tal de que usted sea ético, con tal de que usted sea moral, tarde o temprano se podrá acercar a Dios y se irá al cielo. Y eso, mi hermano y mi amigo que me escucha en esta mañana, contradice esa posición de que todos los caminos conducen a Roma, contradice lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 6. Y se lo leo porque dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que mi hermano, no todos los caminos conducen al cielo. Este es el detalle que Jesús añade, en el que hace énfasis al final. Aunque todos hemos sido invitados a venir a Dios, solo podremos entrar a través de Cristo. No hay otra manera. El cristianismo genuino no es una religión de méritos, en donde cada uno de nuestros esfuerzos, cualquiera que estos sean, podremos alcanzar el perdón y la reconciliación con Dios. Mi hermano, piensa en esto. Si fuera por méritos que nosotros entramos al cielo, entonces, ¿para qué y por qué murió Cristo? Si usted y yo fuéramos capaces de entrar y lograr entrar al cielo por nosotros, en vano habría muerto Jesús. Y la razón por la que Jesús murió es porque usted y yo de ninguna manera podríamos entrar al cielo. La salvación no se obtiene por méritos humanos. No nos podemos vestir de cualquier manera. Necesitamos a Cristo, porque Él es el único camino al Padre. Al igual que en aquella boda, los invitados tenían que vestirse apropiadamente. Nosotros también tendremos que hacerlo si queremos tener parte en esta celebración. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, verso 14, y se lo leo, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y en Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que mi hermano, nosotros no podemos olvidar ni por un instante que la fiesta es del Rey y solo Él decide cómo y quiénes podrán asistir a ella y quiénes podrán gozarse de todo cuanto el Rey ha preparado. Así que ese detalle final que Jesús añade enfatiza la importancia de vestirnos adecuadamente para poder participar de aquella boda. De lo contrario, enfrentaremos la vergüenza y el terror de ser expulsados, es decir, ser separados de Dios por toda la eternidad. Ahora, a esta altura del sermón, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya sabe a qué grupo pertenece? ¿Está en el grupo correcto? Todavía puedes cambiar si es que no estás en el grupo correcto. Así que Jesús utiliza esta parábola para ilustrar cómo el Señor nos está invitando a venir a su presencia y celebrar que hemos sido perdonados y reconciliados. Eso es una razón para hacer una fiesta. Hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y aunque ninguno de nosotros, ah, debido a nuestros pecados, merecíamos tal invitación, por eso estábamos en el segundo grupo, no merecíamos tal invitación, mucho menos el poder participar en este banquete celestial y eterno. El Rey así lo ha querido.
La única condición, mi hermano, es venir vestidos adecuadamente. Y esto significa recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cambiar aquel viejo hombre, aquella vestidura vieja, viciada por el pecado, y vestirnos del nuevo hombre, que ha sido restaurado por la sangre de Cristo. Desafortunadamente, aunque es un gran banquete, una gran celebración, muchos seguirán ocupados en las cosas de este mundo, rechazando la invitación que el Señor les está haciendo para que entren a su presencia y disfruten de su comunión, en donde todo está preparado. Yo por mucho tiempo, mi hermano, y le hablo desde el corazón, rechacé la invitación de Jesús, porque estaba ocupado en los placeres y en los negocios de este mundo. Pero con gracia y con amor Jesús me convenció que todo aquello que yo anhelaba y buscaba era temporal, y que en cambio lo que Él me ofrecía era eterno. Cuando el Espíritu Santo finalmente me hizo entender, hermano, me di cuenta de que no podía seguir rechazando una invitación tan maravillosa. Y yo espero, mi amigo, que en esta mañana en que me está escuchando, usted deje de rechazar esta invitación que Dios le está haciendo a usted también. Vuelva a poner las cosas en el orden adecuado. Primero el reino de Dios y después lo demás nos han añadido. Y reciba la salvación, que es por gracia y como un don de Dios que Cristo le ofrece. Venga ahora mismo como está. No siga utilizando la excusa de que espere, voy a enderezar primero mi vida. No espere que voy a corregir mi carácter, voy a abandonar mis vicios. Porque eso es tratar de vestirnos con nuestra propia justicia. Y esa ropa no le servirá para entrar a esta fiesta. Deje que sea Cristo el que lo vista de nuevas ropas blancas y resplandecientes. Usted y yo vengamos a Cristo como estamos. Y Él se encargará de cambiarnos. Y entonces, así podremos participar juntos de esta gran celebración que el Padre ha preparado para usted y para mí. El apóstol Pedro, cuando fue llevado ante el concilio por estar predicando el Evangelio, y nos lo dice el libro de Hechos en el capítulo 4, el verso 12, dijo algo muy importante que a usted y a mí no se nos puede olvidar. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Los que ya entramos, sabemos que valió la pena cambiar lo temporal por lo eterno. Y solo confiamos y oramos porque usted también pueda tomar esa decisión de entrar en esta gran boda y banquete a la que usted, sin haber sido invitado, es bienvenido. Ahí donde está, le pido que incline su rostro y oremos. Padre amado, te damos gracias porque por tu sola gracia, bondad y potestad has querido hacernos partícipes de entrar en comunión contigo. Jesús, gracias por ser nuestro único Redentor y Salvador y Mediador, para que por medio de tu sacrificio en la cruz nosotros pudiéramos tener la entrada garantizada a esta gran celebración. Espíritu Santo, te pedimos que por favor redargulles el corazón de aquellos que todavía están rechazando la invitación de venir a Cristo o posponiéndola. No permitas que se les vaya a hacer tarde, porque entonces solo quedará tinieblas, el lloro y el crujir de dientes. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. ¿Sabe cómo termina esta parábola? Porque muchos son los llamados y pocos los escogen.